Hola lectores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Natalia y sean muy bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Random Fatalia. Y hoy les voy a estar contando sobre una polémica o de una autora que fue muy polémica en su momento y que de hecho de haber pasado hace unos 5 años por lo menos, yo creo que hubiese sido baneada, cancelada por todos lados, pero esto pasó en 2014, aunque algunos ya lo han ido comentando por acá. Igual lo quise traer porque es un caso que llama mucho la atención. Estoy hablando de Caitlin Hale. Es una autora que escribió su libro y al revisar las reseñas en la página Goodreads, bueno, en la red social Goodreads, no sé si ustedes la conocen, pero ahí ustedes pueden ir comentando sobre sus lecturas, darle una puntuación de 1 a 5 estrellas, pueden seguir a los autores, bueno, y entre otras cosas más que se pueden hacer en esta red. Y ella al revisar las puntuaciones y los comentarios tan negativos, bueno, estaban variados, habían algunos que eran o muy buenos, así con 5 estrellas, o muy malos, en extremo así a 1 estrella, pero hubo una que le llamó la atención y ahí es cuando ella se comienza a obsesionar, llegando hasta la propia puerta de esta blogger. Así que el día de hoy vamos a estar conversando sobre este caso. Me basé en la página de Guardian, que ahí ella dio una entrevista, estuvo comentando todo lo que fue, lo que pasó, lo que ella pensó, sus reacciones y todo. Vamos a ver su punto de vista y también algunos comentarios que vi en la aplicación Goodreads y también en X. Así que lectores, sin más vueltas, vamos a estar conversando sobre este polémico caso de esta autora acosadora, Caitlin Hale. Caitlin Hale nació el 20 de septiembre de 1986 en Wisconsin, Estados Unidos, y se graduó en la Universidad de Harvard en 2010. Ha escrito novelas policíacas, ha trabajado un poco en lo que es la televisión y también ha trabajado de periodista. Ha escrito 2 novelas de misterio juvenil, Nadie más puede tenerte, y también su secuela, Nada malo va a pasar. Y el galardonado libro de no ficción nominado al premio Edgar Lederman. Y por cierto, su novela Nadie más puede tenerte fue prohibida en Florida por su contenido. Y yendo ya a esta polémica, nos vamos a trasladar a lo que es el año 2014. Aquí Caitlin Hale publicó Nadie más puede tenerte. Es una novela de misterio y asesinato para jóvenes adultos, descrita como una combinación de Pretty Little Lies y Fargo. Recibió críticas positivas y tuvo un éxito considerable, pero las razones las vamos a explicar más adelante de por qué le fue tan bien en un comienzo. Y lo que es en la página de Guardian, aquí les voy a estar comentando esta entrevista que ella dio. Como les decía, es bastante extenso, así que espero poder tratar de resumirlo lo más posible o que no se haga tan extenso, pero nos vamos a basar en esta página para dar a conocer su caso, como ya les decía. Ella comentaba que en los meses previos a lo que fue la publicación de su libro, ella estaba muy emocionada y que incluso estaba tan nerviosa que ella estaba reescribiendo varias veces el libro porque sentía que todavía le faltaban mejorar algunos detalles, y cuando ya estaba impreso su editora se la tuvo que retirar de las manos porque ella ya estaba a punto de volver a mejorar el texto y quería garabatear como correcciones en los márgenes porque quería mejorarlo. Pero le dijeron que, bueno, su editora le dijo que un rotundo no, que ya que estuviera tranquila, que ya no se podían hacer más cambios, así que ya se relajaron un poquito. Así que ella dice que ya no, que solamente estaba bromeando, pero en realidad estaba muy nerviosa. Así que decía que había muchos autores que llaman este proceso como la etapa de posparto, como si el libro fuera una especie de bebé y con el que les cuesta sentirse felices. Y yo creo que esto es normal que pase. Esto me hace recordar un poco lo que fue mi tesis, que sentía que tenía que cambiar cosas, así que la entiendo completamente. Yo todavía no he escrito un libro, pero puedo empatizar con ella esta sensación. Incluso cuando uno rendía pruebas sentía que todavía faltaban detalles, así que también podríamos sentir lo que le pasaba a esta autora. Para ella más bien, la sensación que ella tenía cuando escribió el libro, cuando lo entregó el manuscrito, sentía que una parte de su cuerpo estaba a punto de ser exhibida. Y claro, o sea, al escribir un libro se exhibe parte de uno mismo. Ya, me rebonté, pero bueno. Y ella cuenta, y al parecer ella tiene una estrecha relación con su mamá, la menciona varias veces. La mamá le preguntaba que si estaba muy emocionada con su novela, y ella le responde: tengo miedo.
Decía que estaba muy ansiosa porque se sentía inexperta. Su editora de Harper's Teen le había enviado ejemplares anticipados para ella poder entregárselos a bloggers de forma anticipada y así lo pudieran reseñar y comentar qué opinaban al respecto. Bueno, comentar su lectura. Algunos autores le advirtieron que no lo hiciera, que no revisara esta red social, pero ella no hizo caso. En esta red social, en Goodreads, le daban a su novela entre 1 o 5 estrellas. No había como un intermedio para la puntuación y pensaba, bueno, es un libro raro, se recordó, y trata sobre una chica con TPT, que es trastorno estrés postraumático, que se une a un veterano para luchar contra el crimen. Se tranquilizó y se alivió que no todas las reseñas fueran de solo 1 estrella. Así que un día, mientras borraba y reescribía el mismo tweet una y otra vez, sus editores le habían instado a crear una presencia web, que esto igual está bien porque para tener más contacto con los lectores, apareció un pequeño avatar en su pantalla y era una joven bronceada y atractiva con cabello oscuro y una sonrisa radiante. Al revisar su Twitter, decía que era una bloguera de libros que tuiteaba sin parar entre las 6 p.m. y la medianoche, generalmente sobre la serie de televisión Gossip Girl, y según su perfil era maestra de 10º grado, esposa y madre de 2 hijos, y se llamaba Bleed Harris. Y Bleed le tuitea diciendo que tenía algunas ideas para su próximo libro. Así que ella en respuesta le da las gracias porque para conectar con los lectores había estado preguntando y pidiendo ideas en Twitter. Que ella dijo, lo más raro que se te ocurre que le diera ideas, que no había problema. Y con curiosidad por saber si Bleed había leído su libro, entró a Twitter, entró a su blog y en su página de Goodreads. Le había dado 1 estrella. Se puso a leer su reseña y dice lo siguiente. A la mierda con esto, decía. Creo que este libro está fatal escrito y es ofensivo. Su ejecución en todos los aspectos es horrible y sinceramente inexistente. Bleed continuó advirtiendo a otros lectores que sus personajes eran apologistas de la violación y avergonzantes de las mujeres. Acusó su libro de burlarse de todo, desde la violencia doméstica hasta el TPT. Y ella dice, puedo decir con total certeza que este es uno de los peores libros que he leído este año, quizás de mi vida. Y esto ya le molestó a la autora, rotundamente le molestó. A raíz de estos comentarios que hizo Bleed, se sumaron más lectores que ellos en un principio querían leerlo, pero al leer estas publicaciones de Bleed fue que ya no se animaron a hacerlo. O que les había gustado, pero entendían la postura de Bleed y bajarían sus calificaciones. Y decía, la violación se ignora como si no fuera nada, explicó Bleed a un comentarista. Se habla del TPT con insensibilidad. El abuso doméstico es el remate de un chiste, al igual que las enfermedades mentales. Pero la autora pensaba, pero si no hay violación en mi libro. Empezó a tratar de entender dónde se había equivocado. Deseaba poder transformar mágicamente todas las copias que se imprimían con un rápido movimiento de un pequeño bolígrafo rojo para poder quitarlo. Y al final de la página Goodreads había emitido la siguiente directiva. Si has iniciado sesión como autor, aparece después de cada reseña negativa de un libro que has escrito. Realmente no creemos que debas comentar esta reseña, ni siquiera para agradecer al autor. Si crees que esta reseña infringe nuestras normas de reseña, por favor, márcala para que lo sepamos. Ten en cuenta que si se trata de una reseña del libro, incluso si incluye errores factuales, generalmente no la eliminaremos. Si aún así crees que debes dejar un comentario, haz clic en aceptar y continuar. Abajo para continuar, pero insisto, no lo recomendamos. Y después de escuchar hablar sin parar sobre la reseña de Goodreads, su madre le envió un enlace de un sitio web llamado stopthegirlbullies.com o STGRB, que por cierto ya no se encuentra disponible esta página. Comenzó a investigar, a revisar sobre Bleed y decía en esta página que en Goodreads Bleed tenía mal comportamiento, una alusión a autores con mal comportamiento. También menciona a Tena Parker, cofundadora de esta página STGRB, y le explicó que los autores con mal comportamiento suelen ser autores que sin saberlo han roto alguna regla.
una vez que un autor recibe la etiqueta de autor con mal comportamiento, su libro queda extraoficialmente en la lista negra de la comunidad de blogs de libros. Pero en su caso ella se convirtió en una autora con mal comportamiento, escribiendo sobre temas como el trastorno de estrés postraumático, el sexo y la caza de ciervos sin moralizar sobre otros temas. Pero esta lectora, Bleed, estuvo involucrada en un ataque en línea, empezó a revisar en esta página y contra una niña de 14 años en mayo de 2012. Eso le decía a Parker, y que el adolescente había escrito una reseña entusiasta de un libro que Bleed odiaba, haciendo una referencia indirecta a su odio hacia él, diciendo: queridos detractores, decía la reseña, cada uno tiene su opinión personal, pero expresarla con malas palabras no es la solución. Supuestamente esta persona es profesora de inglés en una escuela secundaria cerca de donde vivía. La gente puede salir lastimada, concluía la reseña. Y en respuesta, Bleed animó a sus seguidores para decirles cosas a la chica, que se unieran a este hilo, y diciéndole, entre otras cosas, que se jodieran, o sea, que se... Y resultó que Parker y sus cofundadores no eran los únicos que habían tenido problemas con Bleed. Una amiga editora la animó a contactar con otros autores que conocía y que habían recibido también reseñas negativas de ella. Solo uno aceptó hablar bajo condición de anonimato y dice que la llamaría, bueno, la llama, porque le cambió el nombre, la llama Patricia Winston. Y ahí comienzan a conversar un poco y se sorprende, le dice: oh Dios mío, porque le había preguntado si la conocía a Bleed y había cancelado su conversación. Le imploró que no te involucres, te hará quedar mal y ella te arruinará, te advirtió. Pero escribir para ganarse la vida significaba trabajar en una industria donde el éxito o el fracaso dependan de las reacciones subjetivas del público, y como insultó a Patricia, sintió que preocuparse era demasiado narcisista. Y en las semanas siguientes, la hostilidad de Bleed, la lectora, siguió creando un efecto dominó en su vida, ya que cada vez que alguien admitía que le había gustado su libro en Goodreads, incluía una advertencia que hacía referencia a su reseña. Quienes realmente lo detestaban le tuiteaban reseñas, y llegó al punto que su mamá, que dice que fue muy afable, le dice que también estaba pendiente del estado de su libro. Quiso investigar los antecedentes de Bleed y pregunta: ¿quiénes son estas personas? Preguntó. Había seguido accidentalmente a uno de sus detractores en Twitter. No sabía cómo activarlo, gritó por teléfono, y ahora tenía que lidiar con su propio ciberacoso. Bueno, me voy de Twitter, dijo, pero esta gente no me cae bien. Y en el mismo día, Bleed empezó a tuitear con la autora, ridiculizando todo lo que decía. Confrontarla significaría reconocer públicamente que busqué mi nombre en Twitter, algo tan atractivo socialmente como crear una alerta de Google para tu nombre. Así que en lugar de eso, dijo que comenzó su persecución, comenzó a revisar las redes sociales de Instagram, Twitter de Bleed, leyó sus reseñas, miró sus fotos de sus pasteles, la comenzó a observar desde la distancia mientras se subía a la tarima, incluso presumiendo de ser la única persona que conocía que usaba su nombre real y profesión en línea. Y a medida que su fascinación crecía sobre Bleed, su autodesprecio se profundizaba. Y recordó que hay cosas peores que los blogueros rabiosos, como lo que es el cáncer, da como ejemplo, y que la gente sufre peores desgracias que convertirse en escritora. Pero aún así quería responder. Patricia le advirtió que esto era justo lo que Bleed esperaba, y Athena Parker estuvo de acuerdo, porque decía que el siguiente paso era que comenzaran la fase de destrucción de carreras, que ese era el fin de Bleed. ¿Es esto real?, le pregunta Patricia por chat. Sí, hay una fase de destrucción de carreras, es horrible. No participe, Dios mío, ¿volviste a publicar nuestra conversación? Y se volvió invisible Patricia, se desapareció, se fue de la conversación. Y ella no entendía por qué existían los abucheos, y según estudios recientes habían arrojado resultados sombríos sobre quienes comentan abusivamente en internet. Según ella, un informe de la Universidad de Manitoba sugirió que comparten rasgos con los abusadores de menores y los asesinos en serie. Tenía la sensación de que la motivación detrás de las burlas o el troleo era similar a la que lleva la mayoría de la gente a hacer cualquier cosa porque escribo o porque empezaba a considerarme un trabajo escribir mi nombre en los buscadores. Y se le ocurre que Bleed y ella tenían algo en común, y era que estaban obsesionadas con ser escuchadas. Pero esta empatía no ayudaba a que se desahogara,
y seguía queriendo poder hablar con ella. Su autocontrol se desvanecía y una tarde, cuando ella se encuentra después de beber mucho, tiene buen humor. Después de ver a Blythe tuitear sobre su manuscrito en curso, ella responde el tweet y dice que si bien las reseñas raras y derivadas podían ser irritantes, era un alivio recordar que todos los blogueros también eran aspirantes autores. Y su muro de notificaciones explotó. Los blogueros que habían sido amables con ella estaban dolidos. Quienes la odiaban ahora tenían una excusa para escribir entradas largas sobre lo pésimo que era, dejando claro que 1. Las reseñas son para los lectores, no para los autores, cosa que de verdad es para los lectores y no para los autores. No es para denigrarlos, para humillarlos, ni para insultarlos. Es su obra en sí, por cierto, modo paréntesis. Número 2. Cuando los autores interactúan con los lectores o los que hacen las reseñas, es un comportamiento abusivo. 3. Las reseñas malintencionadas o incluso inexactas son válidas siempre que se centren en el libro. Y ella pidió por Twitter disculpas, decía que lo sentía, que no se refería a todos los blogueros, solo a los que hablaban mal de ella, y luego le responden sobre sus manuscritos en curso. Y respondió un par de veces más, revisando sobre sus pensamientos, y durante el resto de la tarde recibió críticas de adolescentes y mujeres adultas, con algunos mensajes privados de apoyo de blogueros que se disculpaban por tener demasiado miedo de mostrar su apoyo públicamente, y le envió una disculpa por correo electrónico a un bloguero al que todavía le caía bien. Después de que lo publicara, la gente se calmó por Twitter y su bandeja de entrada dejó de llenarse de correos sin leer. Pero las reseñas de una estrella continuaron y esta vez todos la llamaron BBA. Y su libro ni siquiera se había publicado y ya parecía que todos lo odiaban, y a ella también. Porque claro, recuerden que ella había enviado su libro a estos blogueros de forma anticipada, todavía no se publicaba y ya tenía todos estos comentarios negativos sobre su libro. Unas noches después llama a su amiga Sara para charlar, y cuando abre una ventana de internet y distraídamente volvió a ir sobre Blythe Harris, por alguna razón nunca había buscado en Google y ahora al hacerlo no encontraba nada. Lo cual era extraño considerando que era una profesora de instituto, y pensó un momento, cogiendo un bourbon. Y entonces, no sé, como que lo perdí, decía Sara. Simplemente exploté. ¿Perder qué?, preguntó distraída, recordando lo que sabía de Blythe, sus infinitas fotos y reseñas con GIFs, enlaces, y que ahora se daba cuenta de que debía de haber tardado horas en escribir. La única foto normal de su Instagram era de una pomerania, y pensó que una esposa y madre con trabajos de corregir quizás no tuviera mucho tiempo para tuitear entre las 6 de la tarde y la medianoche. O sea, como que la foto que ahora vio pública, porque ya había borrado todo, no coincidía con la anterior que había visto, que era joven, porque esta persona era mayor. Entonces esto le hizo ruido. Dicho esto, tenía prometido, amigos y una vida social, aunque parezca mentira. Muchos proyectos de escritura, y aún así recordaba casi todo de Blythe había dicho en línea. Y notó que dos de sus perfiles se contradecían. Uno decía maestra de octavo grado y el otro 10º grado. Y que la mayoría de sus antiguas fotos de avatar eran del Pomerania. Piensa, no, me perdí, dijo Sara. Me volví un poco loca y le grité a un desconocido que me estaba coqueteando. No recuerdo la última vez que le grité a alguien. Pero ella quedó en shock y dice, no, sí estoy bien. Porque preguntó, ¿estás bien? Dijo, no, estoy bien, mintió. Y que intentó abrir una bolsa de pretzel con los dientes, pero tenía los ojos raros y el bourbon burbujeaba como magma en el estómago. Y ahí es cuando se pregunta, ¿Blythe Harris era real? Entonces, durante los meses siguientes, sale su libro, se publica, y se distrae con la vida y logra evitar Goodreads, logra no revisar esta red social. Entonces, un club de lectura quería una entrevista y le sugiere que eligiera a una bloguera. Ella piensa inmediatamente en Blythe Harris y conocía a muchísimas blogueras buenas, pero aún ansiaba conectar con Blythe directamente. Quería conocerla y entender por qué había dado esa reseña negativa, quería conocerla. Además que no coincidían las fotos, entonces por eso la quería conocer.
Y el club de lectura le explica que era habitual que los autores hicieran sorteos durante la entrevista y le preguntan si podía firmar algunos libros. Entonces ella acepta y le envían la dirección de Blythe. Aquí es cuando ella planea alquilar un auto para dentro de unos meses y estaba posponiéndolo con la esperanza de desentrañar el misterio sin una confrontación cara a cara. Quería tratar de evitar poder verla cara a cara, porque ya que no le respondían los mensajes, que sea le envió un mensaje a Blythe a través del club de lectura, porque quería preguntarle si podían hacer la entrevista por videollamada, pero desapareció durante un mes y luego les contó al club que había estado lidiando con problemas familiares y que no se veía con tiempo para una videollamada, entonces por eso se había rehusado. Entonces sugirió que hablaran por teléfono y Blythe contraatacó cancelando la entrevista. Dijo que estaba a punto de ir a Europa, pero que esperaba que aún así abordara el drama en referencia a sus tweets borrachos. Entonces ella piensa, Europa parecía un destino así muy extraño, vago para un adulto que planeaba unas vacaciones, pero unas noches después, iluminado solo por el brillo de su pantalla, vio en directo cómo Blythe subía fotos de Grecia a Instagram, la Acrópolis de noche, una vista al mar, una caja de macarrones en una mano anónima. Todo esto se le empezó a hacer extraño. Comienza a ver que las imágenes le parecieron genéricas y de esas que se encuentran fácilmente en Google, pero entonces Blythe publicó una foto sentada en un helicóptero y la cara coincidía con la foto bronceada de Twitter. Y piensa, pero ¿y si era real y simplemente le había dado al club de lectura la dirección equivocada? O sea, no coincidía tanto la foto con los datos. Entonces Judy actualiza su perfil de Facebook con fotos de nuevas vacaciones en Oyster Bay, Nueva York, hace clic y ve que las vacaciones que había empezado el mismo día que las de Blake Harris. Al acercarse a la fecha de su alquiler de coche, pensó que podría ser útil pedir consejo a un experto sobre cómo conocer a un catfish en persona. Así que llama a Nick Schulman. No sé si ustedes ubican el programa Catfish, en este programa de MTV en el que hay varias personas que tienen algún tipo de relación amorosa o de amistad y que al momento de hacer videollamadas se niegan, entonces encuentran sospechoso porque o encuentran alguna foto que se asemeja a alguna que encontraron de otra persona o tiene un nombre similar, o sea, tiene otro nombre, o encuentran muchos perfiles con la misma foto, o bueno, pasan muchas cosas extrañas. Entonces le escribe a Nick Schulman, protagonista del exitoso documental de 2010 Catfish, el que acuñó el término. Entonces piensa que quizás también podría ayudarla, entonces por eso lo contacta. De todos los catfish a los que se había enfrentado, solo hubo uno al que no le avisó, le dice Schulman, con cautela y aparentemente sorprendido de su plan de ir sin avisar, cosa que de verdad es como obvia que hay que avisar por lo menos. Entonces el consejo que le da Niv le dice, esta mujer está acostumbrada a sentarse frente al ordenador y decir lo que quiere con muy poca responsabilidad. Incluso si escucha a la gente a la que critica, no tiene por qué mirarlos a la cara. No sabe que te ha herido y en realidad no le importa. Y le dice, ¿cómo supiste que me hirió? Y le responde Niv, porque vas a su casa. O sea, imagínense, a raíz de bueno, Niv no lo sabía, pero a raíz de un mal comentario, una mala reseña en Goodreads porque no le gustó su libro, ella quiere ir a confrontarla. No creo que le fuera a decir, es que eres muy linda. Bueno, la instó a escuchar a quien abriera la puerta y no a convertir su reunión improvisada en un asunto de mis problemas. Y Niv usó la palabra problemas tantas veces que decidió contactar con otro tipo de experto, un médico. Y el ex cineasta Michael Rich gestiona una página web llamada Pregúntale al Mediatra, donde padres escriben sobre preocupaciones que van desde el ciberacoso hasta el catfishing. Entonces le decía, Internet no te vuelve loco, dijo, pero sí puedes volverte loco en Internet. Y le pregunta a Rich sobre sus pacientes víctimas de catfishing y cómo reaccionaron en los meses posteriores a su descubrimiento. Y le decía que era depresión, ansiedad, tienden a pasar más tiempo en línea, no menos. Entonces cerró la ventana del navegador y que estaba abierta a 3 plataformas de Blythe Harris. Son hipervigilantes, siempre revisando su teléfono, sin duda abuso de sustancias.
y entonces reconsideró los cócteles que se había planeado para esa noche y la respuesta va a variar, concluyó, pero tendrán en común el autodesprecio y la autolesión. A raíz de todas estas investigaciones que ella hace y conversaciones con este doctor, es que ella se decide a confrontar a Bleed o Judy, no está muy segura cuál es su nombre real, y ella se estaciona abajo de la casa de Judy. Dice que parecía la casa sacada de un cuento de hadas, con un jardín exuberante y muy colorido. Justo entonces se da cuenta de que no sabía qué decir y que probablemente debería haber llevado una especie de regalo porque necesitaba mostrar una bandera blanca, como en son de paz. Entonces revisa su bolso, pero lo único que contenía, aparte de cuadernos, eran tampones y un librito que le habían dado, una breve guía para una vida feliz de Anna Kindlen. Parecía un poco pasivo-agresivo, entonces pensó que era mejor que nada darle este regalo. Antes de cambiar de opinión, caminó a paso ligero, así muy calmada por la calle hacia el Mazda, aparcado en la entrada de Judy, y se fija que hay una sudadera con capucha y labios rosados brillantes en el pecho, en el asiento del copiloto. Y en la parte de atrás había una carpeta grande llena en la que parecían reclamaciones de seguros. Y escucha unos neumáticos sobre la grava y se da vuelta para ver una furgoneta de policía. Por un segundo pensó que la arrestarían, pero estaba de paso, solo un paseo por un barrio tranquilo, donde lo único sospechoso era ella. Entonces se dirige a la puerta principal, un perro le ladra y pensó en la Pomerania de Instagram de Bleed. ¿Será el mismo? Y se pregunta, y el timbre estaba arrancado y la cerca del jardín estaba cubierto de maleza. Empezó a sentir calor y claustrofobia, normal si estaba haciendo algo en realidad malo. Imagínense, invadió su privacidad. ¿Cómo fue que obtuvo estos datos? Su dirección y todo. Le sudan las manos con el libro que tenía en las manos y no sabía si llamar a la puerta. Las cortinas estaban corridas, pero pudo ver una silueta recortada en una ventana mirándola. Y los ladridos se calmaron. De un momento a otro se calmaron. Entonces ella deja caer el libro en el escalón, lo deja en la puerta en la entrada y se va, se aleja. Y a lo largo de una vida admite que se siente privilegiada, consideró que su visita a la casa de Judy como una especie de punto de inflexión personal y en las semanas siguientes estaba segura de que la conclusión del misterio de Bleed Harris era simplemente Kathleen Hale está loca. Y para ser justa, esa es una deducción, pero pronto descubre que no era la única. Y mientras reflexiona sobre la versión de la historia, revisando en las redes sociales de Bleed y Judy, ve algo que se le había pasado por alto y que Blade había publicado fotos idénticas de los perros de Judy, que eso es extraño, incluso usando sus nombres, Bentley y Bailey, pero diciendo que eran suyos. Entonces le envía capturas de pantallas a Patricia. Es el fin de una era, le dice por chat Patricia. Entre los emoticones y la letra minúscula era la versión más tranquila de sí misma que había sido en todo el año. En lugar de volver a la casa de Judy, lo que seguía sintiendo como la mayor falta de pudor que había cometido en su vida, decide llamarla al trabajo. Sara y ella ensayan una conversación. Bueno, Sara, su amiga, y preguntan así, ¿qué le digo? Solo finge ser un verificador de datos, le dice su amiga. Así que ahora la estoy engañando. Entonces llama al número, esperando que le pasaran con una operadora, pero contesta una persona y cuando pregunta por Judy, la comunicaron. Soy Judy Donofrio. Entonces suelta lo de verificar un artículo y parecía insegura, pero accedió a responder algunas preguntas. ¿Así se escribe tu nombre? Pregunta. ¿Vives en el condado de Nassau? No, su página de Facebook y su cuenta de LinkedIn decía lo contrario y ahí estaba su casa, en otras palabras. Mentía, pero no siguió insistiendo. Y le pregunta si era la vicepresidenta de la empresa y le dice, no puedo ayudarte. Y se despide. Dice adiós, se despide rápido. Y quedó como, ¿utilizas el nombre de Bleed Harris para tener un blog de libros online? Entonces hace una pausa y dice, no, en voz baja. Hizo otra pausa y luego preguntó, ¿quién es Bleed Harris? Su tono había cambiado, como si de repente pudiera hablar eternamente. Y le dice, pero si
es una bloguera de libros y te ha dado tu dirección. ¿Un blog de libros? Sí, no sé qué es eso. Ah, entonces ambas murmuran sobre lo raro que era todo, porque obviamente era muy extraño lo que le comienza a preguntar en su trabajo, algo muy nada que ver con su trabajo, no tenía ninguna relación. Entonces la empieza como a acusar, le dice, usa fotos de tus perros. Entonces se siente un poco más, lo más raro del mundo, pero también pensando que podría haber hablado con alguien un poco más raro. Tengo aquí, dice, fingiendo consultar notas, aunque no podía verla porque estaba hablando por teléfono, que tienes un Pomerania y otro perro y usas fotos que publicaste. Se quedó sin aliento. Sí que tengo un Pomerania. Yo creo que quedó así como helada. Usa tu dirección, repite. ¿Y tienes hijos que podrían usar otro nombre en línea? Ya sabía que tenía 2 hijos adolescentes. Tenía esta información la autora, que tenía 2 hijos adolescentes. Responde, no, los tengo, pero no. Ya no viven allí. Balbucio. ¿Sabes qué? Añade, soy Judy, pero no sé quién es esa tal Bleed Harris, ni por qué usa mis fotos o información. Podía oírla chasquear los labios tranquila, había empezado a comer. ¿Puedes denunciarla o algo? Lamentablemente no es un delito, dice. Se llama catfishing. No sabía qué significaba eso, así que me encontré definiendo catfishing para alguien que presumiblemente la estaba engañando. Y a quien yo también estaba engañando, dice. Sucede mucho. Entonces le dice, hace mucho tiempo que recibía libros. Solo ponía devolver al remitente. Le dije a las editoriales que estaban enviando los libros. Le dije que quizás le convendría echar un vistazo al Instagram de Bleed Harris, ya que había fotos que reconocería, pero no pareció importarle. Una hora después de colgar con Judy, revisa el Twitter rápidamente de Bleed Harris y se da cuenta que puso su Instagram en privado. Un contacto de una editorial confirmó que había estado enviando libros a la dirección de Judy todo el año e incluso hacía tan solo 2 semanas. Entonces le pregunta a Niv Schulman, de nuevo lo contacta, después de presentarle su testimonio, ¿soy una buena fanfarrona? Y le responde, ¿de verdad necesitas que te lo diga? Lo interesante son las preguntas sin respuesta, como por ejemplo, ¿por qué haría esto? Eso es algo que nuestro programa hace, le da a la gente un cierre. Entonces, por un lado, estaba convencida de que Bleed Harris fuera una fanfarrona, pero una parte de ella también anhelaba a oír a Judy decir, soy Blade, y que lo explicara y luego reírse con ella para que pudieran hacerse amigas en circunstancias ciertamente extrañas. El misterio no parecía estar del todo resuelto. Imagínense, o sea, hasta ese punto sentía que podían ser amigas, que de verdad no lo entiendo. No entiendo cómo dentro de su cordura piensa que esto es normal, de ir a visitarla, invadirla, saber dónde vivía, cuántos hijos tenía, dónde, o sea, sus datos completos. O sea, de verdad estoy impresionada. Bueno, volviendo. Me dan ganas de decirte que la llames de nuevo y le digas que eres tú y que le mentiste, dice Niv. Porque mira, yo también tengo curiosidad por saber de esta chica. Esta gente es muy interesante y las vidas que llevan y los personajes que crean requieren mucha capacidad mental. Porque según el punto de vista de Niv, y que obviamente no sabe todo el detrás, solamente le cuenta su punto de vista de que le estaba engañando, no le contó, lo más probable que no le haya contado todo, que fue por el comentario, por la reseña en Goodreads, que ya se obsesiona. Por eso le da este consejo de forma muy inocente, Niv. Yo que sigo el programa, por eso yo creo que es de forma muy inocente. No lo conozco ni nada, pero por el programa él siempre trata de ponerse de parte de la gente que lo llama, lo contacta para poder saber y descubrir la verdad. Entonces al dar este consejo yo estoy segura que fue de forma muy sincera. Entonces llama a Judy de nuevo y esta vez le dijo quién era y que sabía que ella era Bleed Harris. En respuesta empezó a gritar, dijo que no era Bleed Harris y que iba a llamar a la policía por esa tal Bleed Harris. Entonces hace una pausa y dice, vale, y no había imaginado los gritos. La foto del perfil no soy yo, dice Judy, refiriéndose al perfil de Twitter de Bleed. Es mi amiga Carla. Entonces se queda así como choqueada. ¿Conoces a esa persona? Y le responde, robó fotos de Carla de mi página web para crear mi Facebook.
Entonces la forma en que habla de internet creando mi Facebook la hizo dudar. El blog de Blit no era nada sofisticado, pero era evidente que lo había creado alguien que sabía manejar la plantilla HTML básica. El Pomerania soy yo, dice Judy, y esa foto no soy yo. Y no le dio el apellido de Carla, pero luego la encontró a través de Facebook de Judy. Efectivamente, Blit Harris había copiado su foto de perfil de Twitter de Carla y según Judy, la única foto en el Instagram de Blit que mostraba a una persona real, la de la mujer en el helicóptero, también había sido recuperada de un álbum de Facebook que narraba el reciente viaje de Carla a Grecia. Y le pregunta a Judy si le había contado a Carla sobre Blit Harris y no lo había hecho. Decía que no la quería alarmar, no la quería asustar. Entonces empezó a gritar de nuevo en respuesta. Entonces le dice que no estaba gritando y se echó a llorar. Y le pide disculpas, dice que lo sentía. Siento que es mi culpa. Empezó a llorar Judy. ¿Cómo es tu culpa? Quiso saber. Y murmura que como sea, que la gente es estúpida. Añadió en voz monótona. Si rastreas su dirección IP, puedes encontrarlo fácilmente, le responde. Y esto parecía contradecir su anterior ingenuidad en Facebook, pero sentía demasiado cansada de tener que analizarlo todo. Al fin ya se cansó. Pensó ya, está bien, que te mejores. Y cuando le da su nombre y su número, no hubo reacción evidente a su identidad. Y le dice, si descubres algo o si hay algo que creas que olvidaste decir, por favor, házmelo saber. Y en cierto modo estaba hablando con Blit Harris, pero después de todo este tiempo y de toda esa investigación que ella había hecho, que seguía sin poder demostrarlo, una parte de ella se preguntaba si aún importaba. Claro, dijo, te escribiré por Facebook, en respuesta. Después de colgar, la bloqueó en Facebook, cosa normal, yo también lo hubiese hecho. Luego Blit Harris volvió a conectar a su cuenta de Twitter y la puso en privado, pero seguía siguiéndola, lo que significaba que podía enviarle un mensaje directo y le escribe diciéndole que sabía que estaba usando fotos de otras mujeres, llenó 3 de los 140 caracteres permitidos rogándole que la contactara. No pretendo avergonzarte, le escribía siguiendo el ejemplo de Neve, y le recalcó que solo quería saber más sobre su experiencia, escucharla y saber qué pensaba al respecto. Blit responde dejando de seguirla y no podía haber más mensajes directos. Entonces, como Blit dejó de seguirla, ya no se podían enviar mensajes. Y le han dicho que Blit sigue siendo blogger, sigue reseñando en Goodreads y Patricia le cuenta que sigue tuiteando sobre Gossip Girl en directo y de cierto modo le agradece a Judy que se hiciera pasar por Blit y que haya hecho que su Twitter e Instagram sean privados porque ella ya estaba muy obsesionada, una rutina diaria de revisar sus perfiles, aunque como cualquiera con tendencia a la locura leve, a veces siente nostalgia por lo que se siente que va a volverse loca, porque igual tiene tendencia a querer saber. A diferencia de los mensajes de iPhone o Facebook, Twitter no le confirma la recepción de estos mensajes. Aún así, de vez en cuando vuelve a su conversación unidireccional, porque ahora solamente ella envía estos mensajes, pero no tiene respuesta. Pero desea con todas sus fuerzas que la marca del tiempo final del mensaje sea visto, o sea, que le dé el tic. Y esa es su historia contada escalofriante, como por parte de ella cree que esto es normal. Yo sabía a grosso modo ciertos detalles, pero no desde su punto de vista, entonces contarle desde su punto de vista me parece que de verdad sin palabras, muy choqueante. En este artículo ella trata de victimizarse en todo momento, diciendo que la atacaron, que con estas reseñas negativas, culpándola de tantas reseñas que dieron, se fue a fijar en ella. Esto comenzó con una obsesión, o sea, de a poco fue transformándose en una obsesión. Y como ella decía finalmente en lo último del artículo, que era una obsesión diaria. Imagínense, estaba dentro de su rutina diaria, que de verdad estoy choqueada. Pero lo que les decía de que en un principio ella tenía reseñas o apoyo a favor, y es porque ella es, su suegra es editora ejecutiva de la editorial HarperCollins y su esposo y su suegro son escritores de gran éxito, entonces por eso ella tiene tanto apoyo, no está para nada desfavorecida.
pero ella invadió, o sea, sobrepasó todo tipo de límites, llegó a su propia casa, sabía que tenía hijos, que tenía otro nombre, que dónde vivía, su auto, sabía demasiada información que no le correspondía, se obsesionó a tal punto de llegar a su casa para confrontarla, pero después se arrepintió. Con el tiempo ella escribe un nuevo libro y es una colección de ensayos titulado Kathleen Hale es una acosadora loca, la cual fue una versión ligeramente editada en el artículo del The Guardian, el cual generó también controversia en Goodreads. Lo que les estaba comentando, tuvo varios comentarios que ahora se los voy a estar comentando. Vamos primero a Goodreads. Aquí hay varios que me llamaron la atención. No iba a decir nada sobre este incidente tan horrible, pero siento que le debo a mi vieja amiga de J.R. Bleed decir que lo que pasó aquí fue repugnante. Estoy horrorizada con la agresora, sus seguidores y The Guardian por darle un espacio a una acosadora confesa. Aunque yo agradezco en parte de que le dieran este espacio porque así pudimos conocer mejor la historia, aunque hay ciertas partes que obviamente no son normales, pero pudimos conocer su punto de vista. Así que igual yo al menos lo agradezco. Otra persona dice, leí la muestra de Kindle, si me hubiera gustado habría comprado el libro, pero fue bastante mediocre, nada impresionante. Una pena porque si hubiera sido bueno, toda la publicidad podría haber generado interés real. La reseña ha sido eliminada porque lo que hace esta autora en la vida real cuando dejas una reseña negativa no está bien y no quiero apoyar este tipo de comportamiento. ¿Qué demonios? ¿Acosas a alguien porque escribió una mala reseña de tu libro? ¿Acaso la autora no se da cuenta de lo increíblemente desquiciada que parece ahora? Quería leer esto, pero ahora no lo haré por miedo a que me acosen si dejo una reseña negativa. Y yendo a lo que es Twitter, estos comentarios son de 2019, pero igual me parecieron interesantes los comentarios porque son de la página, a raíz de la página de Guardian. Alguien dice, entonces Internet la atacó. Sí, lo hicimos. Los acosadores nunca deberían justificar sus acciones con noticias. Ella no es una víctima, es la agresora. Dejen de alentar y justificar su comportamiento. Lo que hizo estuvo mal, ningún artículo cambiará eso. Aunque en realidad yo creo que este artículo en realidad no la dejó bien, solamente, o sea, no es que la haya dejado ni bien ni mal, sino que dio a conocer su historia. Así podemos tener más completa la visión de lo que pasó. Bueno, a mi parecer al menos. Esto es repugnante. Ella fue quien acosó ilegalmente a un crítico. No tiene remordimientos, no ve nada malo a esto. Deberías avergonzarte de pintar a Kathleen Hale como la víctima cuando fue ella quien violó la ley. Y aunque el artículo de Guardian no te hace sentir que Hale es una heroína simplemente por hacer lo que todos los escritores quieren hacer en secreto, tampoco resulta ser una villana completa. Un acosador que aparece en una casa en persona siempre se equivoca. ¿Qué artículo están leyendo? Y bueno, lectores, este fue el oscuro caso, el polémico caso de esta autora acosadora Kathleen Hale. Coméntenme si conocían este caso. A mí me pareció al menos interesante poder conocer su punto de vista. Fue de gran ayuda tener esta entrevista que le hicieron en la página de Guardian. Lo agradezco porque así tengo una perspectiva más completa de lo que pasó. Y aunque ella trató en todo momento de victimizarse, o sea, yo me pongo de parte de la blogger, o sea, imagínense, llegó a su propia casa, sabía ya todo tipo de información, su nombre real, si tenía hijos, qué tipo de auto tenía, dónde vivía, sabía todo, hasta tuvo una tal obsesión que sabía sus vacaciones, o sea, dónde estuvo vacacionando, me refiero. Ella le molestaba demasiado que tuviera una identidad falsa, o sea, ella también se hizo pasar por otras personas que trabajaba en cierto lugar para poder tener más datos. Increíble cómo ella, la forma en que lo cuenta es casi, bueno, desde su punto de vista ella es la víctima, ella es pasada a llevar, le dejan comentarios negativos, la deja como a la mala a la blogger, pero quedé realmente en shock con este caso. Coméntenme qué opinan al respecto y si conocen algún caso similar para poder conocerlo y por ahí buscar e investigar al respecto. Voy a estar atenta como siempre y si es primera vez que te pasas por acá o si te gustó este video, te animo para que le des me gusta, lo compartas.
Si no me sigues, te animo para que me sigas también. También tengo otras redes. Nos podemos ver por Instagram, Goodreads y TikTok. En todas me encuentran como Tatalia Lee. Y antes de irme, quiero darles las gracias por sus comentarios. También por todos los nuevos seguidores que se han ido uniendo acá al canal. Es increíble cómo vamos creciendo de a poquito. Al momento creo que somos 270 seguidores. De verdad, aunque suene que es poquito, para mí es mucho. De verdad que me animo a seguir compartiéndoles más contenido por acá. Así que muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, sus me gusta. Sin nada más que decir, nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo video. Que estén muy bien. Bye. El día de hoy les voy a estar mostrando libros nuevos que han estado llegando a mis libreros. Este es un nuevo book haul, pero también, como ustedes saben, a mí me gusta asistir a estos intercambios de libros, así que esos es los que les voy a estar mostrando el día de hoy. Fui a 2 eventos. El primero fue en